Entonces ahora sí vamos a comenzar. Y ya, chicos, no se angustien, nosotros también los vamos a extrañar, pero la prueba pues ya se acerca. Ustedes pues iguales ya tuvieron todo un proceso para... Ah, yo me sentía aludida, Juan Pablo. Ya tienen un proceso de estudio y están por encima de los que no estudiaron y además tienen algo de ventaja en su vida y es que son muy autónomos y eso créanme que hace la diferencia en cualquier lugar. Y cuando ya entren a trabajar no tienen que esperar ahí a que la gente les diga nada, sino que eso es un valor que se tiene que adquirir desde siempre. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar leyendo este texto, de pronto no se ve tan bien porque es copiado pues como de un cuadernillo. No, Luis Alejandro, puedes ver, pero sin perder el año. Y después del lenguaje hay sociales. Tranquilos que a las 7 hay sociales. ¿Listo? Solo hay una oportunidad de presentar lo del banner, sí. Lo del el desafío de mentes poderosas, sí. Sí, eso es lo que me preguntan. Chicos, yo no les recomiendo estudiar a fondo nada. Les recomiendo si quieren leer preguntas y analizarlas, como leer cuadernillos de preguntas y responder. Y después verificar sus respuestas. Pero de resto, desde el viernes después de las 7 no piensen en nada más, váyanse a dormir y a comer y a que los consientan para que estén bien listos para la prueba, ¿listo? No se sobrellenen de cosas porque créeme, en 2 semanas no van a aprender lo que no aprendieron en 11 años. Escogen al que más puntaje tienen y no somos los profes de ese desafío, es otras personas que trabajan acá, entonces María Paula. Bueno, ahora sí, entonces voy a empezar a leer, ¿listo? Dice, será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchas, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puro sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. Pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios de los que se denomina equívocamente el hombre práctico. El hombre práctico, en el uso corriente de la palabra, es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable y aún en el mundo actual los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para ese hombre, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio, los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas desde el momento en que empezamos a filosofar. Hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar. Esto es de Russell, los problemas de la filosofía. Pregunta. De acuerdo con el contenido del texto, bueno, ¿este texto qué tipo de texto es?
Ay, para los que vinieron buscando al profe de física, tuvo clase el lunes, ya está el video subido de termodinámica, porque cambiamos porque él hoy tenía un compromiso muy rockero. Entonces, por eso cambiamos, ¿listo? Muy bien, John David y Víctor y Juan Zapasa, filósofo argumentativo, argumentativo totalmente. Pues, como les decía, los filósofos, lo filosófico está dentro de lo argumentativo, manejan el mismo esquema. Entonces la pregunta, de acuerdo con el contenido del texto, el hombre práctico A comprende que no tiene necesidades espirituales, B reconoce necesidades materiales y espirituales, C no reconoce necesidades espirituales, D solo tiene bienes materiales. Voy a devolver el texto donde dice eso. Y sí, estoy tomando un jugo de cosechas porque tenía mucha sed, porque está haciendo mucho calor acá en Bogotá, ese sol horrible que hace, que es como para meterse en una piscina, pero acá no hay. Entonces muchos dicen la C, la D. Cristian, no, si no hay problema, tienes que llevar es la tarjeta de identidad o la contraseña. Si te inscribiste con la tarjeta de identidad, pues tienes que llevar el número de la tarjeta de identidad porque todo te va a aparecer con ese número. Pero como pues el IFE sabe que hay cambios, entonces con la contraseña igual te dejan entrar, o sea, es un documento, vale. Entonces no hay problema. Ya pongo la pregunta. Entonces muchos me dicen la C. Entonces, de acuerdo con el contenido del texto del hombre práctico, A comprende que no tiene necesidades espirituales. Entonces, esta es una con la que se podrían confundir porque parece cierta, pero no lo es. Y ya vamos a decir por qué. B, ¿reconoce necesidades materiales espirituales? Pues no. Evidentemente en el texto se dice que no reconocen necesidades espirituales. Entonces esa se descarta. Y la de solo tiene bienes materiales es una mala interpretación de lo que se dice en el párrafo. Entonces vamos a ver el párrafo donde dice el hombre práctico. Dice, pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios de lo que se denomina equivocamente el hombre práctico. El hombre práctico en el uso corriente de la palabra es el que solo reconoce necesidades materiales. Entonces, él solo reconoce necesidades materiales. O sea, necesita el alimento del cuerpo, ya. Entonces, la pregunta dice, la respuesta dice, comprende que no tiene necesidades espirituales. La A no es porque el texto no dice que él comprende. Él ni siquiera comprende, exactamente como dice Jorge Luis. Él no comprende que tiene necesidades espirituales, no está dentro de eso. Para él solo existen las materiales y ya. Entonces por eso la opción A no es correcta, porque él no comprende que tiene necesidades espirituales, ni siquiera tiene esa noción de necesidades espirituales, por lo tanto no las puede comprender. Y la opción correcta claramente es la C, no reconoce necesidades espirituales. Para él no existen esas necesidades espirituales. Y la de solo tiene bienes materiales es incorrecto porque no quiere decir que el hombre práctico solo tenga necesidades materiales, solo tiene bienes materiales. No se está reconociendo el hecho de la palabra clave de las necesidades espirituales. Entonces, por eso la opción correcta es la C y todos lo hicieron muy bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, ahí están las dos. Ay, dígame si tapo porque es que yo como no me veo a veces. Ah, no, ahí estoy bien. Ahí ya me vi. Listo. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, se puede concluir que para que una sociedad sea digna de aprecio, es suficiente con que los hombres vivan bien y la pobreza y la enfermedad sean reducidos a un mínimo. No es necesario que los hombres vivan bien y la pobreza y la enfermedad sean reducidas a un mínimo.
No es suficiente con que los hombres vivan bien, reduzcan la pobreza y la enfermedad a un mínimo. Es necesario que la pobreza, la enfermedad y las creencias habituales sean reducidas a un mínimo. Volvemos al texto si quieren. Dice, entonces, de acuerdo con el segundo párrafo del texto. En la prueba, siempre cuando les pongan, ustedes van a tener que volverse al texto, se los voy a decir 1000 veces. Así primero lean las preguntas y después lean otra vez. Siempre van a tener que leer más de una vez. Entonces, guíense por las preguntas. Si les dice que en el segundo párrafo, pues vamos al segundo párrafo del texto. Ahí. Acá. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable, y aún en el mundo actual los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como los del cuerpo. ¿Listo? Está totalmente explícito, esta es una pregunta literal, o sea, requiere reconocer identificar una información explícita del texto. Entonces, se puede concluir que una sociedad digna de aprecio, de acuerdo con el autor, es aquella en la que no es suficiente con que los hombres vivan bien, reduzcan la pobreza y las enfermedades a un mínimo, porque le faltaría que haya una parte espiritual. No es la A porque dice, es todo lo contrario a lo que se dice en el texto. Para un hombre práctico sería suficiente con que los hombres vivan bien, la pobreza y la enfermedad sean reducidos a un mínimo. Pero como él no está hablando desde el punto de vista de un hombre práctico, entonces no es la A, eso sería si fuera el hombre práctico. La B dice que no es necesario, no, pues sí es necesario para que una sociedad sea buena, que no haya pobreza y hambre, pero también es necesario que esté la espiritualidad. Y pues la D, si fuera de contexto es necesaria la pobreza, pues no. Listo, ustedes ya van en la 52. 52. De los siguientes fragmentos, el que mejor describe la tesis principal del texto es. Entonces, como siempre les dije, identificar tesis principal, tema del texto, esos son ideas principales, es lo que se debe hacer. Muchos bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil. B. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable. C. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. D. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. Entonces me están diciendo mucho la D y la A. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? La idea y la tesis principal. Él está defendiendo la tesis de que la filosofía es necesaria para la vida porque alimenta el espíritu y eso hace que el conocimiento crezca. Si uno no se cuestiona, pues no va a querer aprender y va a aceptar todo fácilmente. Todo lo que le den, pues se lo va a aceptar masticado. ¿Listo? Con la Jason. Entonces, la opción A no es, porque ahí él no está planteando la tesis, está diciendo lo que otros dicen para poder plantear su tesis. Está diciendo, muchos bajo la influencia de la ciencia dicen que la filosofía es algo inocente, pero inútil. ¿Sí? Está diciendo todo lo contrario. Entonces, esa es como la forma en que él introduce su tema para presentar su tesis, que es que la filosofía alimenta el espíritu y que solo las personas que no son indiferentes a ese bien espiritual pueden llegar a darse cuenta que la filosofía no es perder el tiempo. Y esto casi que se hace al final del texto, se remata casi que él va exponiendo argumentos y al final del texto pone la tesis.
Esta tesis está casi que al final del texto. ¿Cómo podemos reconocer cuál es la tesis del texto? Es alrededor de la que gira las demás ideas, ¿sí? Eh, Usualmente toca reconocer cuáles son los argumentos y cómo esos argumentos ayudan a sostener la tesis principal. Una cosa importante en textos argumentativos es reconocer primero el tema y otra la tesis. El tema y la tesis no son lo mismo en textos argumentativos. ¿Por qué? Porque aquí el tema es la filosofía, pero la filosofía es a favor de qué, a favor o en contra de qué. Eso es lo que toca empezar a reconocer los puntos de vista de quien habla en el texto. Dice Cristian, ¿es verdad que inglés vale menos puntos que las otras? No, ninguna materia vale menos que nada, ninguna pregunta vale menos que ninguna. Lo que les decía, solo que tienen un nivel de indagación diferente, es decir, hay unas de mayor dificultad y otras de menor dificultad. Pero eso solo para términos estadísticos, pero para puntaje todas las preguntas valen igual. Entonces, y todas las materias también, porque no es para que ustedes estudien más una y menos otra. ¿Listo? Gracias, Jairo. A mí también la compré en Boyacá. Me encanta Boyacá. Bueno, entonces ahí los veo hoy. La clase social es a las 7, tranquila. No se preocupen por el porcentaje porque ustedes se van a volver locos. Igual si no entienden un carajo de inglés o entienden todo de biología, todo eso, pues no se van a angustiar ni se van a poner a pensar en qué, ay, inglés vale menos, inglés vale más. Créame que uno al final de cuentas en ese momento no piensa eso. Piensas en responder y en leer bien, no se llenen la cabeza de cosas. Listo, entonces vamos a leer esto. Juan, en este caso la tesis es que la filosofía tiene un valor igual o mayor al de los bienes y nociones empíricas y de la vida, empíricas, bueno, sí, materiales, digamos, y de la vida y que por tanto debe valorarse tanto como estos. Sí, exactamente. Y que hay gente que no la ve y los que la ven están por un nivel superior. Los que son capaces de verlo son aquellos que dicen que la filosofía sí vale la pena. Esa es la tesis. Víctor, les recomiendo que contesten en orden. Solo que si digamos empieza, es que creo que empiezas con matemáticas. O no, creo que empieza con matemáticas la prueba. Entonces, pues empiecen y si hay, yo hacía eso, yo presenté tantos simulacros y tantas cosas que uno empieza a leer y pues de pronto si esa pregunta no la entiendo y ya voy más de 2 minutos ahí, pues la dejo sin rellenar y sigo y sigo. Y ya si me queda tiempo, vuelvo a esa pregunta y la analizo y si no, pues igual tacho la que sea porque no hay que dejar ninguna pregunta en blanco, ¿no? Listo, entonces leamos este texto. Texto 1. Un día encontraron dos peregrinos en la arena de la playa una ostra que acababan de traer las olas. Devorábanla con los ojos, señalárosla con el dedo, pero al tratar con los dientes tuvieron que disputársela. Bajábase ya el uno para cogerla cuando el otro le dio un empelló, diciendo: vamos a ver a quién le corresponde. El primero que la haya visto, ese la engullirá. El otro le mirará. Si eso vale, contestó el camarada, yo tengo muy buena vista, gracias a Dios. No es mala tampoco la mía, replicó el primero, y os digo que he divisado la ostra antes que vos. Pues bien, si la habéis divisado, yo la he olido. Estaban en estos dimes y diretes cuando llegó don Picapleitos y le tomaron por juez. Don Picapleitos abrió gravemente la ostra y se la tragó a las babas de los litigantes, y después de haberla saboreado dijo con tono de presidente de sala: tomad el tribunal, os adjudica cada uno de vosotros una de las conchas, marchad en paz. Considerad lo que cuestan hoy los lítigos, calculad lo que les queda en limpio a las partes, veréis cómo don Picapleitos se queda con todo el grano y no deja a los litigantes más que la paja.
No, no son imperativos. Imperativos son que denotan un mando. No sé lo del pilo paga. ¿Cuánto es? ¿Qué tipo de texto es este? Sí, pues narrativo claramente. Está contando una historia. Con el fin de mostrar algo, sí, pero es narrativo. Duandis, qué viejo. Listo, entonces la pregunta. Un dicho popular que se puede aplicar al texto es, ojo, y cuando digo aplicar al texto, cuando se dice aplicar al texto es a lo que deja enseñanza al texto, a lo que quiere mostrar como propósito. A, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. B, más sabe el diablo por viejo que por diablo. C, a buena hambre no hay pan duro. D, nadie sabe para quién trabaja. Y aquí sí veo todo el abecedario. A, B, D, D. Bueno. Entonces, ¿de qué trata el texto? Son dos amigos o peregrinos, como se llaman ahí, que un día encontraron una ostra y cada uno se la quería comer. Entonces, estaban tratando de definir quién se le va a comer, uno porque era el primero el que la vio, el otro porque fue el primero en que la olió, y llegó un don picapleitos y les dijo, yo le soluciono el problema, como mi mamá que nos dice cuando me peleo con mis hermanas, yo le soluciono el problema y lo que hizo fue comerse la conchita, la ostra y darle a cada uno de ellos la conchita, ¿cierto? Entonces, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Esta, ¿qué quiere decir este dicho? Que donde, pues en tierra de tuertos, es decir, donde en tierra de ciegos, donde nadie ve, el que ve un poquito más es el rey porque tiene una habilidad mayor a los que están ahí. Entonces este es un dicho que podía aplicar porque es como que eh, el que fue más inteligente respecto a los otros dos fue el que se quedó con la carnada de la ostra. ¿Mm? La opción B, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ay, todos, Dios mío, santísimo. Bueno, si les sirve para presentar la prueba, háganle. Más sabe el diablo por viejo que por diablo no aplica tanto en el texto porque no se está hablando de ninguna cosa de sabiduría. Es decir, el Don Picapleitos no fue más sabio que los otros respecto a un problema, fue más avispado, como dice Angie. Entonces eso quiere decir que esta no aplica, ¿sí? Porque él no era que supiera más con respecto a las ostras, ni sobre cómo solucionar problemas, ni nada, sino que el mal lo que hizo fue aprovechar la oportunidad. Entonces la opción B no aplica. Sé que que nadie la dijo, a buen hambre no hay pan duro, pues no, no, porque no hubo nada que fuera como que si hubiera una necesidad de ellos, eh, como para alimentarse de la ostra y no les hubiera tocado nada más, hubiera sido la C, pero la C no aplica en el contexto. Y de nadie sabe para quién trabaja, puede ser... Ay, Cristian, la literatura es tan hermosa. Soy tan feliz con mi carrera. Ojalá te vaya muy bien. Nadie sabe para quién trabaja, lo que implica es que el problema con esta frase es que ninguno trabajó, es decir, los dos peregrinos fue por casualidad que se encontraron la ostra y llegó el otro y se la comió porque vio la oportunidad. Entonces no fue que ellos, digamos que ellos hubieran trabajado por eso y el otro hubiera venido para comérsela, no. Por eso no aplica la opción D, nadie sabe para quién trabaja. Entonces la opción correcta en el texto es la A. Bueno, Valeria. Yo en Deiber economía, yo economía y números nada nunca en mi vida.
Yo estudié filología en alemán al principio de mi vida y de mi vida universitaria y después me cambié a literatura. Pues sí, le tomaron por juez y confiaron en él y él se aprovechó precisamente, pero no fue porque, precisamente porque ellos hubieran ganado algo. ¿Sí? Nadie sabe para qué trabaja implica que alguien hizo un esfuerzo por conseguir algo y tuvo que dárselo a otra persona. En cambio, ellos no hicieron ningún esfuerzo por nada, solo se encontraron una concha ahí y se aprovecharon de ellos. Entonces ahí, el que tiene el poder es el que vio más allá la oportunidad y ese es el de la astronomía. Uy, tan chévere astronomía. No, pues qué horror, porque los papás no van a vivir la vida de uno. Mi papá nunca me puso problema, que sí se preocupó mucho por mi carrera porque pensó que yo iba a vender poemas en los semáforos, pero pues me apoyó. No, Valentina, no, nada, un escritor no tiene que estudiar realmente nada. Ahorita hay muchos talleres de escritura creativa como para incentivar la escritura y dar elementos para poder hacer libros y todo eso, pero en ciencia cierta el que es escritor, yo sí siento que es un arte que uno va teniendo desde siempre y que es como la imposibilidad de dejar de escribir. Entonces no es algo que creo yo se estudie como tal. Sí, José, te entiendo, pero las acciones que ellos hicieron no, pues no beneficiaron a nadie. Él fue el que llegó ahí por casualidad y se aprovechó de ellos. Y yo, bueno, haciendo poemas. Ah, nutricionista también es chévere. Pues no, Felipe, pues no pasaría nada en teoría, solo que una mujer no la puedes dividir como para hacer la metáfora de la ostra. Entonces, pero si a ustedes les parece que en ese sentido pueden entender mejor, háganlo. Pero solo que no cambie, no altere el sentido de la historia. Listo. Veamos la siguiente. La expresión dimes y diretes hace referencia a conversaciones, acuerdos, discusiones, indagaciones, de acuerdo con el contexto en el que se muestra ahí en el texto. Yo de pequeño quería ser astronauta, bomber hasta Superman. Yo quería ser diseñadora de modos. No, 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 no. Sí, eso, Dana, imagínate un hombre. Listo, pongo el texto otra vez. ¿Dónde dice eso acá? En el segundo párrafo. Entonces, digamos, aquí no les dan el párrafo en donde dice eso. Entonces, pues uno vuelve y busca. Igual este texto no es muy largo, entonces aquí está. Ahora, no es necesario saber qué es dimes y diretes. De hecho, yo no tengo ni idea de qué es diretes. Pero por el contexto no sabe a qué se refiere. Opio microbio, como dice Nathan. Entonces, pues, ¿ellos qué estaban haciendo antes de que llegara el picapleitos? A conversando no está. Eh, en acuerdos, pues no, porque si no hubieran, no se les hubieran tumbado la ostra. Indagaciones tampoco se estaban cuestionando la existencia de la ostra ni de nada, sino estaban discutiendo. Un saludo para los estudiantes de Maicao en Guajira. Uy, Maicao, Guajira, yo quiero ir, no he ido y tengo muchas ganas de viajar, pero primero tengo que ahorrar. Bueno, gracias Nathan por tu definición enciclopédica. Porque estoy...
Entonces la opción correcta es la C, discusiones. ¿Listo? La otra. De la situación inicial de los peregrinos, se puede decir que les cayó como anillo al dedo. Estaban en calzas prietas, andaban con pies de plomo o les tocó cargar con el muerto. Sí, Dosma, yo trabajo por aquí y por allá en muchas cosas por ahí, en editoriales, con el ITFES, en algunas universidades, entonces es como, pues como poder hacer muchas cosas al mismo tiempo y no tener un horario como muy de oficina. Era lo que yo quería en mi vida. Bueno, dicen A, D, B, D. Nayeli, si la universidad tiene examen de admisión, el ITFES no cuenta el puntaje del ITFES, solo el de la admisión. El ITFES cuenta como requisito burocrático, o sea, como un papel, pero cuando tienen examen de admisión, pues lo que cuenta es el puntaje del examen. La 2 era la C. Entonces, estas interpretaciones son difíciles porque tratan de dichos populares. Y como por ahí decía con Jorge, creo que era la discusión, pues puede haber muchos como interpretaciones subjetivas. Entonces, les cayó como anillo al dedo la situación inicial. Puede ser verdad porque llegaron ante una situación en la que la ostra estaba ahí, ¿sí? Pero no es cierta en el sentido de que ellos no estaban buscando comida. Es decir, ¿sí? Cuando uno dice les cayó como anillo al dedo, era como que estaban buscando algo que necesitaban y les cayó eso que necesitaban como anillo al dedo, les quedó en la situación que la necesitaban. B, ¿no? Era con John David. Estaban en calzas prietas, entiendo que es como que estaban ante una situación difícil. Calzas prietas, no sé si ese es el sentido literal, pero para mí, así como leyendo como que no sabía la cosa, es como si me apretaran los pies, los zapatos, como que en una situación incómoda, como que no sé cómo resolver. Para mí la opción correcta es la B, estaban como en un problema. ¿Listo? Se andaban con pies de plomo. Esto dicho quiere decir que fácilmente podían tener problemas, ¿sí? Andaban con pies de plomo, es que en cualquier momento pisaban y se explotaba, entonces quiere decir que andaban como en una situación de muchos problemas y eso no se ve en el texto porque ellos andaban bien hasta que vieron las ostras y se pusieron a discutir, no es que estuvieran buscando problemas o tuvieran problemas. Y de él les tocó cargar con el muerto tampoco porque es como si cuando alguien comete un error o un algo y no carga con las consecuencias y el que carga con las consecuencias es uno. Entonces por eso la opción D no es. La opción correcta es la B. Que estaban en calzas prietas, que estaban en un problema, ¿sí? Y las C andaban con pies de plomo, es que estaban como, porque, o sea, estaban tan a la deriva, tan susceptibles que podrían generar cualquier problema en cualquier momento, no sé, como cuando uno mató a alguien, está ahí como que no lo persigan. Y se mete como en la casa de papel, si no se lo han visto, como que se mete ahí a la policía, como que en cualquier momento le puede salir un problema, pero porque tiene rabo de paja, como le dicen a uno. ¿Listo? Dice, la frase de Ulpiano, justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo, es, no, de la pregunta 2 es la C. 4. La frase de Ulpiano, justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo. A. Ilustra la actitud de Don Picapleitos. B. Contradice la idea central del texto. C. Complementa la moraleja de la historia. D. No guarda relación alguna con la fábula.
Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo. Ya voy. Espera que se me perdió la flechita. Y no dice eso en ningún lado. Sí. Esa frase que ponen en la en la en la pregunta 4 no está en el texto. Pues literal, ¿sí? Sí, de cosecha. Dice, la frase de Ulpiano, justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo. Ah, pero es que no es del texto, es una frase de alguien más. ¿Cómo se relaciona con el texto? Hasta yo había entendido mal. Mm. Gracias, Jason. Entonces, A. Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo. A. Ilustra la actitud de Don Picapleitos. B. Contradice la idea central del texto. C. Complementa mal la moraleja de la historia. D. No guarda relación alguna con la fábula. Bueno, no guarda relación alguna con la fábula no es cierta porque claramente sí se está hablando de una justicia, pero una justicia aplicada por alguien que ve la oportunidad de aprovecharla. ¿Listo? Entonces, complementa la moraleja de la historia. ¿Cuál es la moraleja de la historia supuestamente? Pues que, no sé cómo decirlo, es más, gana más el vivo que el bobo, una cosa así. O que no hay que dejarse estafar o hay que, no sé. Siento, la moraleja va más allá de que hay una persona que se aprovecha de los demás en una situación. ¿Mm? Entonces no creo que le sea la C. Contradice la idea central del texto. ¿Cuál es la idea central del texto? Eso, el vivo vive del bobo. Y el bobo de mamá y papá. No hay que confiar en Uribe. No hay que confiar en Uribe. Entonces, tengo problemas, y les digo en serio, entre la B y la A. ¿Por qué? Porque la frase de justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo. eh, Puede ser tanto ilustrar la actitud de Don Picapleitos, es decir, mostrar que igual él dio a cada cual lo que merecía, que era la nada, pues la concha vacía, o contradice la idea central del texto a decir que cada cual debió recibir lo que se merecía. Lo que un poco me molesta de esta pregunta es que esta frase que estamos viendo de justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo, no puede ser tomada de forma negativa o positiva. Yo puedo decir justicia es el hábito de cada cual, crear a cada cual lo que merece, que es diferente a decir a cada cual lo suyo, porque a cada cual lo suyo puede ser lo que yo creo que merecen. Y eso es lo que hizo el Picapleitos. Picapleitos dijo, pues yo me merezco la ostra por... Y estos dos por bobo se quedan por la concha y cada cual tiene lo que merece. O por otro lado puede ser, eh, yo debo entregar a cada persona lo que merece y hubiera puesto la partido la concha en la mitad con la ostra, ¿cierto? Sí,
Dice, la idea del texto es el que vive del bobo y lo de la justicia lo contradice porque es lo contrario. Sí, estoy de acuerdo con esa. Es la haya que lo inspiró, por así decirlo, para llevar a cabo la acción. Igualmente es lo que quería entender después de que le dio a cada una de las conchas. Porque la literatura es universal. Y usualmente hay traducciones. Puede que este texto no sea ni siquiera español, sino que puede estar traducido a algún problema. Lea lo último del texto. Considerad lo que cuestan hoy los litigios. Calculad lo que les queda limpio a las partes. Veréis cómo don Picapleito se queda con todo el grano y no deja a los litigantes más que la paja. Yo que entiendo de ahí. Hoy lo que cuesta ser un juez es que queda limpio en las partes, o sea, yo me quedo con todo y ustedes se quedan con la paja, es con lo demás, ¿cierto? Eso es el concepto de litigio y de justicia por parte de don Picapleitos. Por eso yo decía que para mí no era claro si esta frase está, justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo, si esta frase está hacia qué interpretación se da, hacia la de don Picapleitos o hacia lo que yo creo que es justicia, que es dar a cada cual lo que de verdad merece. Sí, o sea, aquí para don Picapleitos justicia es aprovecharse y quedarse, pero para este Ulpiano no sé si justicia se está refiriendo a eso o a ser justo de verdad. Sí, yo iría por la B. Digamos que en caso de que tenga que decidir aún con la duda. ¿Por qué? Porque creo que el concepto de justicia que se está viendo acá es diferente al concepto de justicia que tiene don Picapleito. Y además la palabra ilustra no se relaciona tanto con, porque no ilustra en sí mismo la actitud de don Picapleitos, sino el pensamiento. Depende de cómo uno vea la perspectiva. De todas maneras, me parece que esta pregunta tiene una mala construcción al no saber si esto es, si esta forma en la que está expuesto este concepto de justicia es positivo o negativo. Ay, Nayelis, porque esto te sirve para las pruebas de admisión. Las pruebas de admisión también tienen comprensión de lectura, también hay que hacer procesos numéricos, también evalúan los saberes. Entonces es bueno prepararse para eso, eh, para las pruebas de admisión. No, pues como, o sea que hay gente, los jueces injustas, así que primeramente vemos una muestra de la injusticia, pero con la frase vemos algo que muestra cómo debe ser. Es decir, complementándola, contradiciéndola, porque está diciendo un punto de vista distinto. Entonces por eso digo que es la B. Pues la idea central del texto es mostrar que por estar peleando unos con otros, en vez de llegar a acuerdos, ponen a un tercero, que puede ser un abogado o lo que sea, y ese se queda con todo por decir, por ser abeja más allá de los otros dos. La 3 es la B. Bueno, vamos a seguir con otro texto. Las democracias ciegas. A quienes piensan que aparte de esto no hay nada más, me permito decirles que están equivocados, que podemos seguir tal y como estamos, que no pasará nada, que seguiremos naciendo, viviendo y muriendo. Pero si alguna vez hay una posibilidad de hacer del mundo, empezando por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra calle, un lugar donde efectivamente el sentido de la responsabilidad personal y colectiva sea una especie de pan nuestro de cada día, entonces hay que replantearlo todo con valentía, con la valentía que tampoco los gobiernos usan, que consistiría en salir en la televisión, que es el medio más amplio, y decir: queridos conciudadanos, lo sentimos mucho, pero en el fondo nosotros no mandamos nada, sino que hay alguien más arriba que está mandando con nosotros.
El señor Bush no sería presidente de los Estados Unidos si las industrias armamentistas, farmacéutica y petrolera no quisieran que él estuviera ahí. Pero al igual que no esperamos que los santos hagan un milagro, no deberíamos mirar a la democracia como si fuera a hacer milagros. Al nacer nos encontramos con una cultura, un idioma, unas costumbres, formas de ser, de comunicar, todo eso. Ese es el pacto y no tenemos ninguna posibilidad de decir, no, ese pacto no me gusta, esta vida no me gusta, quiero otra. Entramos en ella, nos integramos y vivimos toda la vida sin más, algo que no hemos elegido, que ya existía y que nosotros no tenemos más remedio que encajar. Pero puede llegar el día en que digamos, pero ¿quién ha firmado esto en mi nombre? ¿Quién ha firmado eso por mí? Ahí necesariamente habrá una revolución, una pequeña, una pequeñísima revolución dentro de la persona que se plantea que la sociedad, el mundo, la vida pueden cambiar. Yo no sé la respuesta, pero sé de algo que creo saber, que no cambiaremos el mundo si no cambiamos nosotros mismos. La única forma de cambiar el mundo es que nosotros seamos conscientes de que la vida va en una dirección equivocada. Pensemos, por ejemplo, en el caso de México, con 60 millones de pobres en un país que tiene 100 millones de habitantes. A veces digo, la pornografía no es obscena, lo obsceno es que se pueda morir de hambre. No deberíamos permitirnos que alguien en este planeta se muera de hambre y eso ocurre en el mundo cada 4 segundos. Si aceptamos que el mundo no tiene remedio, mejor que se acabe todo de una vez. Que el sol se apague y por tanto la vida en la tierra también. Que instantáneamente desaparezca. No se pierde nada con eso, el universo no se dará cuenta. Pero ya que estamos aquí, si pudiéramos hacer de esto algo mejor. No hago más que encontrarme con personas que tienen la paciencia de escucharme. Pueden estar de acuerdo o no estar. El mundo está hecho así, de acuerdos y desacuerdos y no pasa nada. Es de José Saramago en El nombre y la cosa. Listo. Dice. Ay, ya me puedo pasar al otro. Digo acá. Ya, vuelo otra vez. Listo. La expresión, la única forma de cambiar el mundo es que nosotros seamos conscientes de que la vida va en una dirección equivocada, se contradice con. Si aceptamos que el mundo no tiene remedio, mejor que se acabe todo de una vez. Pero ya que estamos aquí, si pudiéramos hacer de esto algo mejor, no deberíamos permitirnos que alguien en este planeta muera de hambre. D. No deberíamos mirar a la democracia como si fuera a hacer milagros. Bueno, aunque sea se cuestionan, para eso es que toca leer, para eso es el sentido del pensar. A o D, A o D. Bueno, entonces de pasada les voy diciendo que la C y la D no tienen nada que ver, o sea, solo citan una parte del texto de lo cual se indigna el autor, que es no deberíamos permitirnos que alguien de este planeta muera de hambre y no deberíamos mirar a la democracia como si fuera a hacer milagros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la hipótesis central del texto? Que tenemos que hacer, eh, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Que nosotros somos capaces de aceptar que tenemos que hacer algo si nos damos cuenta que la vida va en una dirección que no nos gusta. Y entonces, ¿cuál es el sentido contrario a eso? Pues no hacer nada. Es decir, aceptar que el mundo no tiene remedio y mejor que todo se acabe de una vez. Entonces, como ustedes me están diciendo, la opción A es de A,
A de aleluya y de amo a puntaje nacional y de almendra. Si la B complementa la expresión. Entonces la opción correcta es la A. 2. S, subrayado en el segundo párrafo, alude a la posibilidad de transformar lo que no nos gusta, ya voy al texto, al sujeto propiamente dicho, al hecho de tener ciertas cosas que no se pueden cambiar, a la vida que con esfuerzo y a voluntad hemos construido. Entonces, vamos al texto donde dice ese. Ahí se lo subraya. La correcta en la 1 es la A. Ya me terminó mi jugo. Dos más. Pues sí, cuando ven una palabra subrayada es que les van a preguntar de eso. Entonces dice, al nacer nos encontramos con una cultura, un idioma, unas costumbres, formas de ser, de comunicar, todo eso. Ese es el pacto. Y no tenemos ninguna posibilidad de decir, no, este pacto no me gusta, esta vida no me gusta, quiero otra. ¿Cuál es el pacto? Ese. Que ahí tenemos una cultura, un idioma, unas costumbres y unas formas de ser y de comunicar. Que nacemos en una sociedad con una serie de acuerdos ya preestablecidos y nosotros entramos a ser parte de eso y ajustarnos. Ese es el trato, ¿cierto? Ese subrayado en el segundo párrafo alude a la posibilidad de transformar lo que no nos gusta. No, esa no es la opción. No es a la posibilidad, sino al problema. Entonces, al sujeto propiamente dicho, no, no al sujeto propiamente dicho. C, al hecho de tener ciertas cosas que no se pueden cambiar. La opción correcta es la C. Claramente, lo que no se puede cambiar es la cultura, la comunicación, la cosa social, todo lo que ya está establecido y que nosotros no decidimos, digamos. De a la vida que con esfuerzo y a voluntad hemos construido, pues no, no es eso porque se está diciendo que casi que eso ya estaba ahí, nosotros no hicimos nada, solo llegamos ahí. Entonces la opción correcta es la C de carnaval. ¿Listo? Entiendo, Dana, pero dentro de las opciones de respuesta es la que va a un sentido contrario de lo que quiere decir el texto con respecto a la primera pregunta, ¿sí? Eh, porque los demás solo complementan la información anterior. Entonces, aunque entiendo tu punto de vista, porque en realidad si contradijera totalmente el texto tendría un problema, la opción que más se acomoda a contradicción es la A. Lo saqué de la magia, no mentiras, de un simulacro que me enviaron. Después de leer y leer y leer. El texto se llama Las democracias ciegas. Está en el libro que se llama El nombre y la cosa, que debe ser una recopilación de ensayos de José Saramago. Usualmente los ensayos de los escritores son, vean, hermosos. De Octavio Paz, de Ernesto Sábato, son muy bonitos. ¿Listo? Tres, un refrán que se podría aplicar al primer párrafo es:
Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. La ley empieza por casa. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Voy a ir al primer párrafo para saber cuál es el sentido del primer párrafo. Este es el primer párrafo. ¿No se ve bien? Sí se ve bien. Y la 2 era la C. Pues leámoslo, dice. A quienes piensan que aparte de esto no hay nada más, me permito decirles que están equivocados, que podemos seguir tal y como estamos, que no pasará nada, que seguiremos naciendo, viviendo y muriendo. Pero si alguna vez hay una posibilidad de hacer del mundo, empezando por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra calle, un lugar donde efectivamente el sentido de la responsabilidad personal y colectiva sea una especie de pan nuestro de cada día, entonces hay que replantearlo todo con valentía. Con la valentía que tampoco los gobiernos usan, que consistiría en salir en la televisión, que es el medio más amplio, y decir, queridos conciudadanos, lo sentimos mucho, pero en el fondo nosotros no mandamos nada, sino que hay alguien más arriba que está mandando con nosotros. El señor Bush no sería presidente de los Estados Unidos si las industrias armamentistas, farmacéutica y petrolera no quisieran que él estuviera ahí. Pero al igual que no esperamos que los santos hagan un milagro, no deberíamos mirar a la democracia como si fuera a ser milagro. Entonces a eso nos está dando cuenta que la democracia no es la forma, pues él está dando un punto de vista de que no es el mecanismo para mejorar las cosas, que toca, que ¿quién puede, cómo se puede mejorar y cambiar el mundo de acuerdo a eso? Pues nosotros mismos. Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál es el refrán que más se acomoda? Exactamente la B. La ley empieza por casa. Si nosotros mandamos la parada y hacemos el cambio, pues podemos cambiar el mundo. Entonces, por eso es la opción correcta. Si de pronto la pregunta hubiera sido aludiendo al párrafo en que dice, pues si nos conformamos con el mundo y eso, pues que se acabe esta vaina, hubiera sido como el de mal de muchos, consuelo de tontos. 4. Cuando el autor dice la pornografía no es obscena, lo obsceno es que se pueda morir de hambre, quiere dar a entender que A. La pornografía sí es obscena, pero no cuando se tiene hambre. B. El número de personas con hambre es mayor que el de personas que se dedican a la pornografía. C. Hay algunos hechos frente a los que no se puede intervenir, por eso es mejor no opinar sobre ellos. D. A veces se olvidan problemas verdaderamente importantes por ocuparse de trivialidades. Pues la D me dicen todos. Y la opción correcta es la A. No mentiras, es la D. Es la opción de claramente. Pues cómo nos escandalizamos porque haya... ¿Cómo nos escandalizamos porque haya pornografía y porque se demuestre, digamos, ese tipo de cosas que no son moralmente aceptadas, pero sí, eh, pero sí que, pero sí no pasa nada si muere gente de hambre, ¿listo? Lo siento, quería molestarlos. ¿Cómo exactamente, Víctor? Igual que lo de Mocos. Mostró la cola y Dios mío, santísimo, dio para hablar de todo el día.
Daniela, la 3 es la B porque dice que en el primer párrafo que la única forma de cambiar la sociedad en la que vivimos es cambiando nosotros. La democracia o ese sistema, que es la crítica directa a la que hace, no es capaz de cambiar. ¿Qué es? ¿Qué sería el consuelo de tontos que de la opción D? Entonces lo que él está diciendo en el primer párrafo es la única forma de cambiarlo es empezar por nosotros mismos, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestro barrio. No, la pornografía aceptada por las personas que quieren hacerla no es un delito. De hecho, está regulado. Otra cosa es que engañen a niños y eso, que eso ya es otro tipo de tema. Pero en sí la pornografía como tal para él no es una trivialidad. Es decir, grabar a dos personas teniendo sexo aceptando las dos que quieren hacerlo no es delito. Listo. Veamos este otro texto. Fragmento del artículo Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Una perspectiva desde las ciencias de la Tierra. De Margarita Caballero, Socorro Lozano y Beatriz Ortega. En este artículo explicaremos de manera breve tres conceptos que son relevantes en el estudio de la atmósfera, del clima y en general de la historia de la Tierra. Dichos conceptos son usados hoy en día de manera recurrente por los medios de comunicación, los grupos ambientalistas y el público en general, aunque con frecuencia son empleados indistintamente con poca precisión o con poca claridad. Es por ello que es conveniente aclarar y profundizar en cada uno de ellos, sobre todo desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra, es decir, con un enfoque temporal que excede al que normalmente manejamos en nuestras vidas diarias, horas, días, meses, años, siglos, y que llega a la escala de los miles y millones de años. El primer término, efecto invernadero, se refiere a un mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta y es un mecanismo que ha existido desde que la Tierra tiene atmósfera, hace unos 4.000 millones de años. Y como veremos más adelante, es un mecanismo de suma importancia para lograr que nuestro planeta sea un lugar adecuado para que la vida exista en él. El segundo término, calentamiento global, se refiere a la tendencia a incrementar que durante los últimos 150 años ha mostrado la temperatura global del planeta, fenómeno que se atribuye al efecto de la contaminación humana, en particular a la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y a la tala de árboles. Este fenómeno tiene consecuencias que nos preocupan seriamente y de allí el motivo de editar textos y volúmenes como el presente. Finalmente mencionaremos más ampliamente el término cambio climático, el cual engloba el concepto anterior, pero además incluye a todas las variaciones de clima que han ocurrido durante la historia del planeta, 4.000 millones de años, y que están asociadas a factores como cambios en la actividad solar, en la circulación oceánica, en la actividad volcánica o geológica, en la composición de la atmósfera, etc. Analizaremos los rangos y las escalas temporales en las que se han dado estos cambios durante los últimos 2 millones de años, tiempo durante el cual el clima de la Tierra ha oscilado entre momentos extremadamente fríos, conocidos como glaciaciones, y momentos de clima relativamente caluroso como es el actual, conocidos como interglaciares, y cuyo estudio permite obtener un panorama más claro del fenómeno que tanto nos preocupa, el calentamiento global. Juan Pablo, ¿estás hablando de la pregunta anterior? Se me vuelve un poquito. Pero de la 4. Cristian, yo estudié literatura, solo literatura. La carrera es profesional en estudios literarios, no licenciatura como tal. ¿Qué tipo de texto es? ¿Informativo? ¿Seguros? ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto expositivo? John David Quintero, muy bien. Yo haciendo ruido de pitillo. Disculpen.
¿Qué diferencia hay? Eso lo vimos. El texto es expositivo y no es informativo porque, ojo con eso, el informativo y el expositivo tienen una diferencia. El expositivo explica cómo sucede algo o cómo funciona algo. El informativo informa, valga la redundancia, sobre hechos que están sucediendo de forma actual. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir, pero el calentamiento global es actual. Sí, claro, pero una cosa sería sobre si está informando sobre, no sé, las cifras en la investigación sobre el hueco que se está abriendo en la capa de ozono. Es si nos está informando sobre el tema, sobre nuevos acontecimientos que se están reportando, puede ser informativo. Pero como aquí solo nos están hablando sobre las diferencias de los conceptos y todo eso, es expositivo, ¿listo? Su propósito es enseñar y ella bien lo dice ahí en el texto. Queremos diferenciar tres tipos de definiciones. Entonces, por eso es la opción correcta, es la opción correcta. Pues el texto es expositivo y es mediático porque quiere llegar a mucha gente, supuestamente. ¿Listo? Hola Ángel y hola amigo de Ángel. Listo, entonces veamos la pregunta. A. La definición más acertada para el efecto invernadero sería, de acuerdo con el texto, ojo con eso, no de acuerdo conmigo, ni con el profesor de biología, ni con el profesor de no sé quién. Aquí se olvidan, entre comillas, las enseñanzas. Uno tiene que ceñirse al texto porque sobre eso van a preguntar. La definición más acertada para el efecto invernadero sería A. Un fenómeno natural que produce el enfriamiento de la Tierra. B. Un mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. C. La tendencia a incrementar que durante los últimos 150 años ha mostrado la temperatura global del planeta. C. D. Todas las variaciones de clima que han ocurrido durante la historia del planeta. Entonces veamos cómo es que ella define efecto invernadero. Entonces, el primer término, efecto invernadero, se refiere a un mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta y es un mecanismo que ha existido desde que la Tierra tiene atmósfera. Entonces la opción correcta, como ustedes muchos me están diciendo, es la B. Un mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta y está dicho ahí propiamente en el texto. Entonces, esa es la respuesta. Yo quería hacerles una aclaración con respecto a lo que dijo el profe de sociales. Pues más o menos, señora Pizza, pero no tarde para la clase de sociales. Que decía que el ITFES quiere que conteste de una forma, pues claro, él está viendo la perspectiva desde un problema social. Pero lo que yo les pido y les doy de consejo cuando se enfrenten a una prueba de estas es que piensen mucho en la perspectiva del texto, ¿listo? De quien escribe el texto es lo que quiere preguntar, es de lo que se quiere preguntar. Porque los que hacen las preguntas igual en el Estado y en el ITFES son personas del común, no es gente institucional. Entonces, siempre ciñanse al texto, más allá. De pronto en sociales funciona distinto porque se habla de competencias ciudadanas y de todo el mecanismo del Estado. Pero pues en lectura sí, ciñámonos a lo que dice el texto y a lo que podemos deducir de las palabras del texto. ¿Listo? 2. La intención de las autoras, según lo enunciado en el texto anterior, es ¿qué quieren lograr ellas? A. Explicar el calentamiento global desde una perspectiva científica. B. Exponer la diferencia entre los fenómenos que son naturales y los que son provocados por el hombre. C. Difundir el uso de combustibles como estrategia para disminuir la contaminación. D. Evidenciar que el calentamiento global es un mito inventado por los ambientalistas. Nayarit, depende de lo que quieras. Digamos, yo, y ustedes se van a reír de esto, no quería ser profesora. Entonces yo dije, no, yo no quiero estudiar licenciatura, yo quiero estudiar literatura como tal, porque no quiero que se enfoque hacia la enseñanza. Y esa fue mi decisión, ¿sí? Algunas personas quieren ser profesores y quieren estudiar licenciatura como tal. Claro, y eso tiene un enfoque diferente. Lo que pasa es que la vida después lo va llevando a uno por otros caminos y uno se va a dar cuenta que hay diferentes formas pues de enseñanza. Entonces ya después uno llega pues a ver sus propias
formas de, sí, ya como la vida me llevó por el camino de la educación y todo eso, pues entonces voy a mejorar en enseñar. Pero, pero por eso yo estudié literatura. Pues en sí, ¿en qué labora un literato? Puede ser profesor. Pues todos los libros de texto con los que ustedes estudian en sus colegios son usualmente hechos por profesionales en literatura. Todas las editoriales trabajan en eso, los promotores de lectura. Si quieren ser críticos en revistas también. De hecho, hay muchas puertas abiertas en evaluación. Uno, no sé, uno al final, o sea, cuando uno empieza a estudiar una carrera no sabe qué va a terminar siendo o cómo la va a terminar ejerciendo si es que la ejerce. Entonces hay que como luchar por lo que uno quiere, pero también ver que hay muchas posibilidades eh, de que la vida te muestra caminos que no habías pensado. Yo nunca, créanme, nunca pensé en estar dando clases acá, así, nunca pensé en dar clases primero y segundo como en involucrarme en la educación y en la evaluación de esa forma. Entonces, por eso. Un puntaje lleva 4 años. David, explicar y exponer, no, explicar y exponer son sinónimos. La diferencia lo dije entre exponer e informar. Exponer es explicar cómo se hace algo o cómo se dio algo, y informar es dar un hecho actual, informar sobre un hecho, una realidad que acabó de suceder. Gracias, Yohai. Bueno, Luis, de pronto nos vemos. Listo. ¿Sabe que sí, Cristian? Lo he pensado mucho, pero me da mucho miedo ser youtuber o booktuber. Yo dije, ¿será que abro un canal? De hecho, yo tengo un canal en YouTube, pero que subí un video una vez en inglés, que para la carrera nada más, pero sobre mi libro favorito. Entonces dije, ¿será que abro un canal en YouTube? ¿Será que esto ustedes me verían? Me daría mucho miedo, como que me da vergüenza. Pero bueno, voy a pensarlo. Yo, mi canal se llama Liz Axolot, porque me gustan mucho los axolots. ¿Se quieren suscribir y yo subo cosas? Miren, así creo que es el nombre del canal. Ese es el nombre de mi canal. Bueno, voy a seguir. La intención de las autoras, según lo enunciado en el texto anterior, es, bueno, ya habíamos dicho, exponer la diferencia entre los fenómenos que son naturales y los que son provocados por el hombre. Y ellas dicen que hacen esta diferencia para que la gente use bien los términos y sepa cuál es intervenida por el hombre y cuál es una forma natural. Ay, Daniela, mucho gusto, es muy chévere poder dictar clase y llegar a tanta gente. Pero ¿de qué tipo de texto sería una noticia que es antigua? No, igual es informativa, solo pues que depende de la época, pero informa sobre un hecho en concreto, ¿sí? No sobre unos conceptos. Eso es lo diferente. Bueno, voy a subir un video, pero solo por ustedes, hablándole de mi libro favorito, del libro que más quiero. Bueno, de uno porque quiero muchos, pero de uno. Tengo 20. Bueno, entonces sigamos con las preguntas. La diferencia entre los tres términos expuestos por las autoras consisten en... De hecho, también tengo unos videos ahí de mi perrita. Yo tengo dos perritos, una perrita, y los tengo privados porque me daba pena. Sí, está en inglés porque era para una tarea. Bueno, la pasada era la B. No, la cápsula de conectores prometo subirla hoy o el lunes, pero ya la tengo. Pues los voy a poner público para que vean a mi perrito, me vean a mí. Bueno, la respuesta anterior era
La B. La diferencia entre los tres términos expuestos por las autoras consiste en A. El calentamiento global es consecuencia de las actividades humanas. El cambio climático estudia las variaciones del clima en el planeta y el efecto invernadero es un fenómeno natural que crea condiciones adecuadas para la vida en la Tierra. B. El calentamiento global estudia las variaciones del clima en el planeta. El cambio climático es un fenómeno natural que crea condiciones adecuadas para la vida en la Tierra y el efecto invernadero es consecuencia de las actividades humanas. C. El efecto invernadero estudia las variaciones del clima en el planeta. El calentamiento global es un fenómeno natural que crea condiciones adecuadas para la vida en la Tierra y el cambio climático es consecuencia de las actividades humanas. Y D. El calentamiento global estudia las variaciones del clima en el planeta. El efecto invernadero estudia la tala de árboles y las consecuencias nefastas para la vida. Y por último, el cambio climático propone una alternativa para la supervivencia del más fuerte. Liz Axolot, porque se llama así porque mi nombre es Mónica Lisette y Axolot es un animal que me gusta mucho. Ahí va que se suscriban. Bueno, en esta pregunta que toca hacer, la opción D toca eliminarla de una porque si ustedes se dan cuenta está hablando de elementos muy precisos de los cuales no se tocan en el texto y que como que están fuera de lo que se está hablando del tema central de los conceptos. Entonces la opción de una sale. ¿Qué les recomiendo para responder este tipo de preguntas? Lo primero es que como ustedes ya respondieron, o sea, digamos la pregunta esta del efecto invernadero, dice la definición más acertada para el efecto invernadero sería un mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Entonces ahí ya tienen un concepto que saben que es correcto, entonces busquen ese. La opción que diga eso, el efecto invernadero es un fenómeno natural que crea condiciones adecuadas para la vida en la Tierra, entonces la A tiene eso y la B dice es consecuencia de las actividades humanas, entonces la B ya no es correcta. Y la C dice el efecto invernadero estudia las variaciones de clima en el planeta, entonces no es correcta tampoco, por lo tanto la opción correcta es la A. Y así pues evitan tener que ir al texto tantas veces para mostrar, para deducir todos los conceptos que tiene, ¿listo? Entonces esta es la opción correcta, listo. Entonces creo que hasta aquí llegamos en... Gracias, bueno pues y así siguen. Hasta aquí llegamos pues con los textos en esta clase. Para que vean que sí les voy a hacer, entonces voy a poner público los otros videos para que vean. Y bueno, pues me alegro mucho que estén presentes, que espero que les haya servido mucho esta clase. La próxima también van a ser de solo preguntas, entonces espero que me envíen muchas preguntas a lecturacritica@puntajenacional.co y nos vemos después. Una recomendación de un libro de terror. Terror. Dice que la Biblia. Pues terror como tal no he leído mucho de eso, pero puedo buscar, pero pues los cuentos de Poe, digamos que es como lo que tiene ahí de insignia de cuentos, pero más de terror, son como de siniestro, de lo siniestro. ¿Listo? Jorge, voy a subir la cápsula de figuras retóricas para que los vean. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar ahí presentes. Stephen King no he leído de él mucho, he visto más bien sus películas. Entonces, espero verlos el próximo lunes. Recuerden que el lunes tenemos lectura y después matemáticas porque el martes es festivo. Y los festivos no hay clase. Entonces, gracias, saludos desde Talaigua, a mi tocaya Lisette. Voy entonces a ponerme la tarea para ver si ustedes me ven. Y los dejo con el profe Julián, que está acá, que se da la clase. Ya llegó. Entonces, ya los dejo con él. El profesor de física es física@puntajenacional.co. Todo es @puntajenacional.co y la materia. ¿Listo? Chao, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Nos vemos el lunes.